¿Cómo les va? Buenas tardes. Hoy es jueves 14 de julio del 2022. Les comparto mi columna de la semana. Se llama Negación. La negación de la realidad a veces tiene relación con un gran dolor. Ese dolor es tan grande para quien mira que en algún punto se convence de lo que allí está, no está. Opta por elegir y reafirmar la descripción del mundo que su cosmovisión o su ideología le transmite, pero negando los datos en contrario. Perón repetía una frase tomada de Aristóteles para criticar el proceso psicológico de negación. La única verdad es la realidad. Si la negación de una persona continúa creciendo y creciendo, llegamos a la invención de una realidad paralela, el delirio, la confusión en tiempo y espacio, y quizás la invención de ataques exteriores que no están allí. La llamamos paranoia. En lo personal, estoy convencido de que una parte importante de Argentina, desde hace décadas, decidió interpretar que casi todo el mundo conspira para frenar nuestro desarrollo como país. Y eso explica, para ese grupo, nuestra decadencia. Es como una guerra que nunca termina. Una guerra del pueblo auténtico contra una poderosa oligarquía local apoyada por aliados extranjeros que conspiran todos para someter a la Argentina. El mundo, en cambio, hace tiempo que ha sacado esta foto. Argentina decrece y decrece desde hace décadas sin guerras exteriores ni guerras civiles interiores, aunque sí con una gran discordia interna que genera idas y vueltas en las políticas públicas. En nuestra Argentina, si el presidente de la nación considera que el devenir actual del país es bueno, muy bueno, excelente, es totalmente lógico, totalmente coherente con esa visión que demore cambios en su gabinete, que postergue decisiones, que incluso proponga su propia reelección y que cuando tiene que hacer cambios procure reducir esos cambios al mínimo indispensable. En esa mirada de un país que crece y crece, que reduce la pobreza, que baja el desempleo, también es lógico afirmar que el paro del campo tiene motivaciones políticas, o que las críticas son siempre deshonestas, o señalar que la prensa de la oposición refleja la desesperación de una oligarquía que finalmente está siendo derrotada en todos los frentes por el campo nacional y popular. O pensar que es lógico que los presidentes de países europeos estén impacientes por escuchar a Alberto como que para conocer cuál es la fórmula exitosa de este milagro argentino. Tanto la oposición política a Alberto como también sectores mayoritarios de su propia coalición consideran en cambio que los cambios de rumbo son urgentes. A su vez es contradictorio o es poco creíble que la nueva ministra de Economía, casi desconocida, nos promete equilibrio fiscal o procure tranquilizar a los mercados, porque, debo decirlo, la disyuntiva es de hierro. A. Si la decisión es iniciar un proceso agresivo de aumento de planes sociales, más impuestos al sector privado y un corte airado con el plan del Fondo Monetario Internacional, el mensaje quedaría mucho más claro con una persona o un nombre como Grabois a cargo de ese ministerio, por ejemplo. B. Si la decisión es tranquilizar, en cambio, a los mercados y prometer el cumplimiento estricto de las pautas del Fondo Monetario Internacional, el incentivo a la inversión privada, la cancelación progresiva de los planes sociales, ese mensaje sería mucho más creíble con un nombre como Melconian o Redrado, que incluso tienen diálogo con Cristina, sumado a un amplio acuerdo de políticas de Estado con la oposición. El nombre de Silvina Batakis no es útil para ninguna de las dos opciones en pugna. Y hoy la tímida medida de seguir aumentando el costo del llamado dólar turista es apenas como recetar té con limón. Casi que no cambia nada. Pero repito,
si partimos de la base de que Alberto entiende que la realidad argentina es buena o muy buena, la medida es totalmente lógica. Mientras menos cambios hagamos, mejor. Como hace décadas, Argentina sigue transitando procesos de indecisión, vetos cruzados y negación. Además, les recuerdo como siempre que el mayor problema que hoy tiene la Argentina es la vigencia de la ley del aborto desde diciembre del 2020, ley inicua que debe ser derogada. Muchísimas gracias.